voy a empezar con Aries. Si tu ascendente es Aries, a partir de esta semana, hoy lunes, en este caso, 10 de noviembre hasta el domingo 16, Aries tiene la visita de su planeta Marte, que tiene algo importante que descubrir o algo importante que señalar desde la entrada de Sagitario. Entonces, muy normal que sea una semana muy bonita para estar iniciando filosofías de vida distintas y reevaluando situaciones acerca de la enseñanza, de la educación. Creo que Aries es un signo que ahorita tiene un gran beneficio y es la posición de Marte en Sagitario. Cuando Marte ocupa estos primeros grados en Sagitario, son los inicios, sobre todo con Mercurio, de empezar una manera distinta de pensar y una filosofía de vida que le permita aterrizar conceptos, incluso, ¿por qué no decirlo?, poder hacer viajes o desplazamientos a través de ello para crecer. El propósito de Marte en la casa 9 para Aries en esta semana es hacer un trabajo, sobre todo de gurú, o hacer un trabajo de conocimiento interior. Y la única finalidad que puede tener Marte para Aries hasta el domingo 16 va a estar haciendo una conjunción con Mercurio. Cuando estos dos planetas se encuentran en Sagitario, es donde algo de lo que ha venido estudiando o algo de lo que se ha venido realizando en los últimos meses cobra protagonismo para cumplir las metas. Creo que es una semana muy bonita para que también se utilice la fuerza del conocimiento, quizás algunos recuerdos que puedan aparecer con ese Mercurio retrogradando en la casa 9 para Aries o ascendentes, y por lo general esto también concluye etapas y le da cierre y finales a situaciones drásticas que se hayan vivido. Estos puntos o este punto matemático donde está Marte da muchas ganas a Aries de poder hacer cosas, da muchas ganas de tomar incluso decisiones que antes pues no se hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces también vamos a ver mucha valentía en Aries. Creo que la invitación zodiacal a nivel de estudiar la posición de su planeta regente, Marte, le da también una señal. Finalmente, Marte es el planeta que se encarga de mostrarnos hacia dónde nos vamos a dirigir. Es una semana donde muy posiblemente grandes oportunidades, además que el aspecto que hace Marte hacia Aries, pues es un aspecto de favorabilidad y algo que marca mucho la diferencia a otros horóscopos o a otras semanas que se han tenido. Es un gran triángulo que está formando con la luna, en este caso en el signo de Leo, iniciando hoy lunes 10 de noviembre la semana. Entonces creo que la mejor excusa que puede tener Aries es empezar, iniciar o comenzar algo y no tanto que sea totalmente nuevo. Por lo general, cuando Marte alcanza la casa 9 y ya está en el signo de Sagitario, son cosas que ya se venían haciendo, son cosas que ya se tenían quizás en remojo y ahora es casi la oportunidad de poderlo llevar y concluir. Yo creo que este Sol y Venus también en Escorpio le permiten a Aries lograr ese buceo en su profundidad, en su interior, y de acuerdo a esto también aterrizar conceptos acerca del dolor y de la depuración propia. Es una excelente semana si lo vemos por el lado de la luna para el romance. Casi siempre que pensamos en el romance, casi siempre que vemos el tema del romance, nos imaginamos otra persona, pero no siempre tiene que ser otra persona. Nosotros podemos vivir el romance, sobre todo a Aries, que le gusta tanto la individualidad. Aries, que es un signo que prefiere estar solo que mal acompañado. Y sí, también, eso es algo típico de Aries que siente que lo puede hacer solo, ¿no? Pues finalmente es el signo que viene a vivir la individualidad. Si tú eres de signo Aries o ascendente en Aries, pues grandes procesos vas a vivir solo, vas a tener que atravesarlos solo. Y también la sensación de soledad puede llegar a ser cuestionable en el proceso de vida, de algo que hagan, pero es su propósito. Aries piensa mucho en sí, Aries le da mucha importancia a la existencia, al yo, y eso cómo puede relacionarse. Yo no lo veo como malo ni como bueno, simplemente es una característica muy ariana y es parte del proceso de por qué una persona puede ser ascendente o puede ser de signo solar Aries. Esta posición favorece mucho la conquista y favorece mucho la posibilidad de, como les decía ahora, de estar en ese romance, pero no tanto con un romance afuera, sino con un romance propio, con un romance de la vida, con un romance acerca de lo que le gusta estudiar, de los conceptos. Observemos cómo la casa 1, 5 y 9
Son casas que aunque las podemos compartir con otras personas, nos llevan, nos conectan con la energía de creatividad, con la energía autenticidad, con el sol, con la creencia. Entonces, a la final hay ciertos viajes que nosotros debemos hacer solos, sí o sí. No todo tiene que ser en comunidad, no todo tiene que ser con una pareja, no todo tiene que ser con el otro, sino hay cosas muy individuales, procesos muy individuales. Y de esto sabe mucho Aries. Entonces creo que es una muy buena semana, una muy buena semana ahora que van a tener para entrar en ese romance, ¿no? En ese romance y en ese coqueteo de conocimiento o en esas nuevas cosas o nuevas metas y nuevas maestrías. Lo positivo de tener a Marte para un signo como Aries en la altura de la casa 9 es que también habla de metas que ya están casi por cumplirse. Por lo general, cuando Marte, que es el guerrero en el zodiaco, llega al signo o a la zona Sagitario, ya viene de un recorrido bastante largo y esto empezó mal contado desde el año 2023. Recuerden que Marte se demora 2 años en dar la vuelta completa. Es decir, que esta posición astrológica Aries no la tenía hace 2 años. Podría llegar a ser algunos de ustedes quizás un resumen de qué iniciaron hace 2 años. Eso podría ayudarles y podría darles también una ubicación en sus vidas de qué empezaron hace 2 años. Calculen ustedes por allá en el 2023, más o menos, que empezaron en el 2023 cuando Marte estaba en su signo, en Aries. Algo tuvieron que iniciar. Ahora o 2024 quizás, a lo mejor, entre 2023 y 2024. ¿Qué iniciaron? ¿Qué proceso iniciaron en su vida? Y ya estamos casi culminando con Marte en Sagitario. Entonces creo que ese punto es el más benéfico que va a poder tener ascendente en Aries o personas soles en Aries en este caso. Les va a beneficiar mucho esa línea de tiempo. Ya ustedes me dejan saber en sus comentarios cómo va esa energía ariana